Estudio Juventud. Semana del 14 al 20 de octubre de 2024. Tema: la obra redentora de Cristo hermosea al salvado en espera de su retorno. Lectura bíblica, 1 Corintios 1, 4 al 7. Comentario: la obra redentora de Cristo no solo es el fundamento de nuestra salvación, sino que también tiene un profundo impacto en la vida de cada creyente, transformándolos y preparándolos para la esperanza del retorno de nuestro Señor. Esta obra redentora, consumada en la cruz y culminada en la resurrección, no solo asegura la reconciliación con Dios, sino que también comienza un proceso de transformación y embellecimiento espiritual en la vida de los redimidos. Al hablar de cómo la obra redentora de Cristo hermosea al salvado, nos referimos al efecto transformador que tiene la gracia de Dios en el creyente. La redención no es simplemente un acto de liberación del pecado, sino un proceso continuo de renovación y perfección espiritual que prepara a los creyentes para el retorno glorioso de Cristo. Este proceso de embellecimiento espiritual se manifiesta en la vida del creyente a través de una creciente conformidad con la imagen de Cristo, un mayor reflejo de su carácter y una vida que testifica de su gracia. La redención trae consigo una transformación que afecta todos los aspectos de la vida del creyente. Desde la renovación de la mente hasta el cambio en el comportamiento y las actitudes, el impacto de la obra redentora se refleja en cómo vivimos, amamos y servimos. Este proceso de transformación es esencial para nuestra preparación y anticipación del regreso de Cristo, ya que somos llamados a vivir en una manera que refleje la esperanza y la gloria de su retorno. En la Escritura, la obra redentora de Cristo se presenta como el medio por el cual somos liberados de la vieja naturaleza y revestidos con una nueva identidad en Cristo. Esta nueva identidad no solo nos asegura la salvación, sino que también nos capacita para vivir vidas que son agradables a Dios, preparándonos así para el día en que Cristo regrese en gloria. 1. Transformación interior. La obra redentora de Cristo inicia una profunda transformación en el corazón del creyente. A través del Espíritu Santo, los salvados experimentan una renovación interior que les capacita para vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Este cambio interior se manifiesta en actitudes y pensamientos que reflejan el carácter de Cristo, preparándonos para su retorno. Romanos 12:2, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 2. Conformidad a la imagen de Cristo. El propósito de la redención es que los creyentes sean conformados a la imagen de Cristo. Esta conformidad no solo implica un cambio en el carácter y las acciones, sino también un reflejo de la naturaleza de Cristo en la vida del creyente. La obra redentora moldea a los salvados para que vivan de manera que glorifiquen a Dios y estén listos para su retorno. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 3. Revestimiento de la nueva naturaleza. Al ser redimidos, los creyentes reciben una nueva naturaleza en Cristo, que sustituye la vieja naturaleza de pecado. Este revestimiento con la nueva naturaleza es un proceso continuo que embellece al creyente, haciendo que se asemeje más a Cristo en sus pensamientos, palabras y acciones. Efesios 4:24, y revestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 4. Purificación del corazón y la vida. La obra redentora de Cristo purifica el corazón del creyente, removiendo la contaminación del pecado y renovando el espíritu. Esta purificación es esencial para vivir en santidad y preparación para el regreso de Cristo, ya que el corazón limpio refleja la obra de redención y la expectativa del retorno del Señor. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 5. Producción de frutos espirituales. Como resultado de la redención, el creyente empieza a dar frutos espirituales que reflejan el carácter y la obra de Cristo en su vida. Estos frutos incluyen el amor, la paz, la paciencia y la bondad, que embellecen la vida del cristiano y sirven como testimonio visible de la transformación que ha tenido lugar.
Gálatas 5:22 y 23, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 6. Esperanza en el retorno de Cristo. La redención no solo transforma al creyente en el presente, sino que también infunde una esperanza viva en el regreso de Cristo. Esta esperanza motiva a los salvados a vivir de manera digna y a anticipar con alegría el cumplimiento de las promesas de Dios, sabiendo que su obra en nosotros prepara el camino para el regreso glorioso de Jesús. Tito 2:13, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 7. Preparación para la eternidad. La obra redentora de Cristo no solo transforma la vida del creyente en la tierra, sino que también lo prepara para la eternidad. A medida que el creyente crece en santidad y conformidad a la imagen de Cristo, está siendo preparado para estar en la presencia de Dios eternamente, participando en la gloria de su reino. Filipenses 2:13, de manera que el que obra, es Dios, quien en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Conclusión, la obra redentora de Cristo es una transformación integral y continua en la vida del creyente, que embellece y prepara a los salvados para la esperanza del retorno glorioso de Jesús. Desde la renovación interior y la conformidad a la imagen de Cristo, hasta el revestimiento con una nueva naturaleza y la producción de frutos espirituales, cada aspecto de esta redención contribuye a la transformación profunda del creyente. La purificación del corazón y la vida refleja la limpieza y renovación que Cristo realiza en nosotros, mientras que la esperanza en su regreso motiva a vivir de manera digna y anticipada. Este proceso de embellecimiento no solo prepara al creyente para la eternidad, sino que también sirve como testimonio del impacto transformador de la gracia de Dios. Así, la obra redentora de Cristo no solo asegura nuestra salvación, sino que también inicia un proceso de perfección que embellece nuestra vida, reflejando su carácter y preparándonos para la gloria eterna. Al vivir en esta transformación, los creyentes no solo experimentan el poder de la redención en su vida diaria, sino que también se anticipan con esperanza al regreso de Cristo, confiando en que su obra redentora culminará en la gloria eterna. Primer título. Cristo Jesús, fuente de toda gracia y bondad para los redimidos. Versículo 4. Léase, Romanos 3:24 y 25. Comentario, Cristo Jesús es la fuente inagotable de toda gracia y bondad para los redimidos, y esta verdad es fundamental para comprender la profundidad de la obra de salvación y la vida cristiana. La gracia y la bondad que emana de Cristo no solo fundamentan nuestra redención, sino que también sustentan y enriquecen nuestra vida diaria como creyentes. La gracia de Cristo, que se manifiesta como el favor inmerecido de Dios hacia nosotros, es el principio central de la salvación y de nuestra relación con Dios. Al ser redimidos por la obra de Cristo, somos introducidos en una nueva realidad en la que la gracia divina nos capacita para vivir en obediencia, amor y servicio. Esta gracia no solo nos salva, sino que también nos transforma y nos sostiene en nuestra vida diaria, brindándonos fuerza y guía para superar las dificultades y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Por otro lado, la bondad de Cristo se manifiesta en su carácter perfecto y en sus acciones hacia la humanidad. La bondad de Cristo se revela en su amor sacrificial, en su cuidado constante y en su compasión hacia los necesitados. Al ser redimidos, los creyentes son llamados a reflejar esta bondad en sus propias vidas, manifestando el amor y la compasión que Cristo mostró. La bondad de Cristo no es solo un atributo divino, sino un modelo a seguir para los redimidos en su caminar diario. En el contexto de la vida cristiana, reconocer a Cristo como la fuente de toda gracia y bondad implica comprender que todo lo bueno y beneficioso en nuestra vida proviene de Él. La gracia de Cristo nos ofrece perdón, paz y una nueva identidad, mientras que su bondad nos llama a vivir de manera que honre y refleje su carácter. Esta comprensión nos impulsa a vivir en gratitud y obediencia, sabiendo que toda nuestra fortaleza, paz y provisión provienen de nuestra relación con Cristo. 1. Cristo Jesús, la fuente de gracia salvadora. La gracia de Dios se manifiesta plenamente en Cristo Jesús, quien ofrece la salvación a todos los que creen en Él.
Esta gracia no es merecida, sino un regalo inmerecido que nos redime del pecado y nos introduce a una nueva vida en Cristo. La salvación es posible solo a través de su gracia, la cual es el fundamento de nuestra redención. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. 2. Cristo como el proveedor de la fortaleza espiritual. La gracia de Cristo no solo nos salva, sino que también nos capacita para vivir la vida cristiana con fortaleza y perseverancia. A través de su gracia, recibimos la fortaleza para enfrentar las pruebas y superar las dificultades, sabiendo que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Segunda a los Corintios 12:9, pero él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 3. La bondad de Cristo en sus acciones y enseñanzas. La bondad de Cristo se manifiesta a través de su vida, enseñanzas y acciones. Su amor incondicional, compasión y cuidado por los demás son ejemplos claros de su bondad divina. Los redimidos son llamados a imitar esta bondad, viviendo de manera que refleje el amor y la compasión de Cristo hacia los demás. Mateo 19:26 Y Jesús, mirándolos, les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. 4. Cristo, la fuente de paz y consuelo. La gracia y la bondad de Cristo nos ofrecen paz y consuelo en medio de las pruebas. Su presencia y su gracia nos proporcionan un refugio seguro, donde encontramos paz en medio del caos y consuelo en tiempos de aflicción. Filipenses 4:7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 5. La gracia que transforma nuestras vidas. La gracia de Cristo tiene el poder de transformar nuestras vidas, renovándonos y haciéndonos nuevas criaturas en Él. Esta transformación es una manifestación del trabajo continuo de Cristo en nuestras vidas, cambiando nuestra forma de vivir, pensar y actuar para reflejar su carácter. Segunda a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 5. La bondad de Cristo como modelo de vida cristiana. Los redimidos están llamados a reflejar la bondad de Cristo en su vida diaria. Vivir con bondad, misericordia y amor hacia los demás es una forma de testificar del carácter de Cristo y de su obra redentora. Al hacerlo, mostramos al mundo el impacto transformador de la gracia y la bondad de Cristo. Efesios 5:1 y 2 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, así como Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. 6. La gracia que nos sustenta en el servicio. La gracia de Cristo también nos capacita para servir a los demás con amor y diligencia. Nos proporciona el don y la capacidad para llevar a cabo su obra en la tierra, utilizando nuestros dones y talentos para su gloria. Esta gracia es esencial para vivir una vida de servicio efectiva y fructífera en su nombre. Efesios 4:7, pero cada uno de nosotros fue dado gracia conforme a la medida del don de Cristo. Conclusión, Cristo Jesús se manifiesta como la fuente inagotable de toda gracia y bondad para los redimidos, revelando su amor y provisión en cada aspecto de nuestra vida cristiana. Su gracia salvadora nos ha redimido del pecado, transformándonos y dándonos una nueva identidad en Él. Esta gracia no solo asegura nuestra salvación, sino que también nos fortalece y capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, enfrentando las pruebas con valentía y encontrando consuelo en su presencia. La bondad de Cristo se refleja en su vida perfecta, su amor sacrificial y su cuidado constante por la humanidad. Al imitar su bondad, los redimidos pueden vivir una vida que glorifique a Dios, mostrando amor y compasión hacia los demás y reflejando el carácter de Cristo en todas nuestras acciones. Esta bondad no solo es un atributo divino, sino un modelo a seguir para cada creyente, llamado a vivir de manera que manifieste la transformación y el impacto de la gracia de Cristo. Además, la gracia de Cristo nos capacita para servir a los demás, usando nuestros dones y talentos para su gloria.
nos proporciona la fuerza y el propósito para vivir una vida de servicio efectivo, enriquecida por el amor y la bondad de Cristo. En este contexto, la vida del cristiano se convierte en un testimonio visible de la gracia y la bondad de Dios, evidenciando la transformación y la esperanza que tenemos en Cristo. Al comprender y abrazar a Cristo como la fuente de toda gracia y bondad, los creyentes son llamados a vivir en gratitud, reflejando su carácter y anticipando con esperanza su retorno. La obra redentora de Cristo continúa influyendo en nuestra vida diaria, y su gracia y bondad deben ser evidentes en nuestra forma de vivir, en nuestras relaciones y en nuestro servicio. Esta verdad nos anima a caminar en su luz, vivir de manera digna de nuestro llamado y mostrar al mundo el impacto transformador de su gracia. Segundo título. La obra de Dios confirmada en sus hijos por el Espíritu Santo. Versículos 5 y 6. Léase, segunda a los Corintios 1, 21 y 22, Colosenses 2, 9 al 11. Comentario: la obra de Dios, manifestada en la vida de los creyentes, se confirma y se fortalece a través del Espíritu Santo, quien actúa como el agente divino de confirmación y testimonio de la verdad de la obra redentora y transformadora de Dios. El Espíritu Santo juega un papel crucial en la vida del cristiano, no solo como consolador y guía, sino también como el confirmador de la obra de Dios en nosotros. Desde el momento de la conversión, el Espíritu Santo comienza a trabajar en el corazón del creyente, confirmando la obra de Dios mediante la transformación interna y la manifestación de frutos espirituales. Esta confirmación es una evidencia palpable de que la obra redentora de Cristo ha tenido un impacto real y duradero en la vida del creyente. El Espíritu Santo no solo asegura la presencia continua de Dios en la vida del cristiano, sino que también valida la autenticidad de la fe y el compromiso del creyente con Dios. La obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano incluye varias dimensiones: la regeneración, el testimonio interno, la santificación y el equipamiento para el servicio. A través de estas acciones, el Espíritu Santo confirma la obra de Dios, validando la relación entre el creyente y Dios y fortaleciendo el testimonio de la fe. 1. Regeneración espiritual por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lleva a cabo la regeneración, el acto divino que transforma al creyente en una nueva creación en Cristo. Esta transformación es una confirmación de la obra redentora de Jesús, señalando el comienzo de una nueva vida. La regeneración espiritual es evidencia de la acción de Dios en la vida del cristiano, haciendo que se manifieste la realidad de la redención. Juan 3:3, Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 2. Testimonio interno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio interno de que somos hijos de Dios, ofreciendo una certeza en el corazón del creyente. Este testimonio proporciona paz y seguridad, confirmando la relación del creyente con Dios y la realidad de su salvación. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 3. Guía y enseñanza espiritual. El Espíritu Santo guía y enseña a los creyentes en la verdad de Dios, revelando la profundidad de las Escrituras y dirigiendo el camino del cristiano. Esta guía es una confirmación de la presencia activa del Espíritu en la vida del creyente, ayudándolo a vivir conforme a la voluntad de Dios. Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. 4. Producción de frutos espirituales. La obra del Espíritu Santo se manifiesta en la vida del creyente a través de la producción de frutos espirituales, tales como el amor, la paz y la paciencia. Estos frutos son una evidencia visible de la obra de Dios en el corazón del cristiano, confirmando que la redención está produciendo un cambio real y duradero. Gálatas 5:22 y 23, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 5. Santificación continua. El Espíritu Santo trabaja en el proceso de santificación, que es la transformación del creyente para hacerlo más como Cristo y alejándolo del pecado.
Esta santificación continua es una confirmación de la obra redentora en progreso, demostrando cómo la gracia de Dios está operando en la vida del creyente. Primera a los Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. 6. Equipamiento para el servicio. El Espíritu Santo equipa a los creyentes con dones espirituales para el servicio en el cuerpo de Cristo. Estos dones son una manifestación tangible de la obra de Dios y una confirmación del llamado y la capacidad del creyente para servir en el ministerio y la edificación de la Iglesia. Primera a los Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 7. Fortaleza en la oración. El Espíritu Santo también fortalece al creyente en la oración, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos cómo orar. Esta intercesión es una confirmación de la presencia y la obra del Espíritu en la vida del cristiano, asegurando que nuestras oraciones estén alineadas con la voluntad de Dios. Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Conclusión: el testimonio interno del Espíritu ofrece una certeza profunda de nuestra identidad como hijos de Dios, mientras que los frutos espirituales y la santificación continua demuestran el impacto transformador de la gracia divina. Además, el Espíritu Santo equipa a los creyentes con dones para el servicio y fortalece nuestra oración mediante su intercesión. Cada una de estas manifestaciones es una confirmación visible y palpable de la presencia activa de Dios en nuestras vidas. Esta confirmación no solo valida nuestra relación con Dios, sino que también nos capacita para vivir una vida que refleje su carácter y propósito. Al entender y experimentar la obra del Espíritu Santo, somos llamados a vivir en obediencia, gratitud y servicio, sabiendo que la obra de Dios en nosotros está respaldada por la acción continua del Espíritu Santo. Tercer título. Necesaria presencia de los dones espirituales en la espera de la manifestación de Cristo. Versículo 7. Léase, 1 de Pedro 4:10 y 11, 1 a Timoteo 4:13 al 15. Comentario: la necesaria presencia de los dones espirituales en la espera de la manifestación de Cristo es fundamental para la vida de la Iglesia y para el crecimiento espiritual de cada creyente. A medida que aguardamos el regreso de nuestro Señor y Salvador, los dones espirituales actúan como signos visibles y tangibles de la continua obra de Dios en medio de su pueblo. Estos dones, otorgados por el Espíritu Santo, son herramientas esenciales que fortalecen y edifican el cuerpo de Cristo, permitiendo a los creyentes cumplir con eficacia su misión en el mundo. La manifestación de estos dones es una expresión de la presencia activa de Dios, un recordatorio constante de su poder y de su propósito para la Iglesia. En la espera de la segunda venida de Cristo, los dones espirituales no solo capacitan a los cristianos para el servicio y el ministerio, sino que también sirven como un testimonio del reino de Dios ya presente entre nosotros. A través de la operación de estos dones, la vida de la Iglesia es enriquecida y transformada, reflejando la realidad de la gracia divina y preparando a los creyentes para el glorioso retorno de Cristo. La vitalidad de la vida cristiana y la eficacia del testimonio de la Iglesia están profundamente ligadas a la presencia activa y operante de los dones espirituales, que nos permiten vivir con esperanza y fe mientras anticipamos la manifestación final del reino de Dios. 1. Fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Los dones espirituales son esenciales para la edificación y el fortalecimiento del cuerpo de Cristo, permitiendo que cada miembro contribuya de manera efectiva al crecimiento y la unidad de la Iglesia. Estos dones ayudan a mantener a la Iglesia firme y activa mientras espera el retorno de Cristo, proporcionando la capacidad para enfrentar desafíos y realizar la misión divina. Efesios 4:12, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 2. Capacitación para el ministerio. Los dones espirituales equipan a los creyentes para cumplir con eficacia sus roles en el ministerio y el servicio. Cada don tiene un propósito específico que contribuye al avance del reino de Dios y al cumplimiento de la gran comisión.
Esta capacitación es vital para que la Iglesia funcione plenamente mientras aguarda la manifestación de Cristo. Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 3. Evidencia del poder de Dios. La operación de los dones espirituales sirve como una evidencia tangible del poder y la presencia de Dios en la vida de los creyentes. Estos dones no solo demuestran la realidad del reino de Dios, sino que también son un testimonio visible de su actividad en medio de la Iglesia, mientras espera el regreso de Cristo. Primera a los Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 4. Preparación para el retorno de Cristo. Los dones espirituales juegan un papel crucial en la preparación de la Iglesia para la segunda venida de Cristo. A medida que los creyentes ejercen y desarrollan estos dones, se alinean con la voluntad de Dios y se preparan para recibir a Cristo con una vida fiel y fructífera. Primera de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es limpio. 5. Guía y sabiduría espiritual. Los dones como la sabiduría y el discernimiento proporcionan guía y claridad en la vida del creyente. Estas capacidades ayudan a los cristianos a tomar decisiones sabias y a enfrentar situaciones complejas con una perspectiva divina, asegurando que la Iglesia se mantenga fiel y efectiva en su testimonio mientras espera a Cristo. Proverbios 13:14, porque la sabiduría es una fuente de vida para su poseedor, mas la enseñanza de los necios es necedad. 6. Fortaleza en la adversidad. Los dones espirituales, como el don de la fe y la intercesión, brindan fortaleza y consuelo en tiempos de dificultad. En la espera del retorno de Cristo, los creyentes pueden enfrentar adversidades con esperanza y coraje, apoyados por la gracia y la provisión de Dios manifestadas a través de estos dones. Romanos 8:37, y en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 7. Manifestación del amor de Dios. Los dones espirituales, especialmente el don de amor y la capacidad de servir, manifiestan la bondad y el amor de Dios hacia los demás. Estos dones permiten a los cristianos vivir de manera que refleje el carácter de Cristo, siendo una luz en el mundo mientras esperan su retorno. Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Conclusión. La presencia de los dones espirituales es fundamental para la vida de la Iglesia y el testimonio de los creyentes mientras esperan la manifestación de Cristo. Estos dones, otorgados por el Espíritu Santo, no solo fortalecen y edificarán el cuerpo de Cristo, sino que también equipan a los creyentes para cumplir su misión en el mundo y reflejar la gracia y el poder de Dios. A través de la operación de los dones espirituales, la Iglesia se mantiene viva y activa, preparada para el retorno de nuestro Salvador. Cada don tiene un propósito específico que contribuye al crecimiento espiritual y al cumplimiento de la voluntad de Dios, sirviendo como evidencia tangible de su presencia y actividad en medio de su pueblo. Los dones espirituales proporcionan guía, fortaleza y amor, permitiendo a los cristianos enfrentar desafíos y vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. En la espera de la segunda venida de Cristo, la manifestación y ejercicio de estos dones son esenciales para mantener una vida cristiana efectiva y fiel. Nos preparan para recibir a Cristo con una vida que refleja su carácter y propósito, asegurando que, mientras aguardamos su regreso, nuestra fe y servicio sean una verdadera manifestación de su obra en nosotros. Por lo tanto, la continua operación y presencia de los dones espirituales son no solo necesarias, sino vitales para el desarrollo espiritual de la Iglesia y la glorificación de Dios en el mundo. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza. Esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga.